a todos por su puntualidad. El objetivo de este webinar es poder dar a conocer el proceso de autorización de la modalidad de Sambor y los requisitos para que las operadoras se puedan certificar en esta modalidad. En esta oportunidad tenemos como facilitador del webinar a Aldo Saavedra Romero, que es profesional de turismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialización en turismo de aventura e instructor profesional de snowboard en Estados Unidos. Es fundador de Desert Expedition, operadora de turismo de aventura, con un enfoque en la conservación de ecosistemas costeros. Es becario de Wildlife en el 2018 y activista del turismo como herramienta de conservación. Desde el 2018 se desempeña en consultorías en turismo de aventura para operadores de gobiernos locales y direcciones de turismo, y además fue competidor en el Sandboard World Cup 2017 y 2019. Y durante el 2020 cofundó la asociación sin fines de lucro Watai con el propósito de conservar áreas y espacios naturales a través de estrategias sostenibles. Bienvenido, Aldo. Hola, muchas gracias Andy por la presentación, muy amable. Saludos a todos desde acá, desde el norte de Ancón. Desde el norte de Lima, acá en Ancón. Es un gusto estar presente gracias al magíster Sandro Chávez, al equipo de Irsetur ICA por hacer este espacio posible, este espacio de conversación, de diálogo, de interacción, ¿no? Donde encontramos diferentes actores, tanto el sector público, municipios, dircetures que están conectadas, actores municipales, empresarios, líderes, la academia, ¿no? Y eso siempre es lo rico de este tipo de eventos que ayuda a promover estos espacios de conversación, ¿no? Y sobre todo hablando de temas pendientes como es el turismo de aventura y su reglamentación, o bueno, la aplicación de su reglamentación. Bien, vamos a empezar. El día de hoy tenemos una agenda bastante cargada. Vamos a hablar el día de hoy de la autorización y certificación en sandboarding turístico, ¿no? Y principalmente vamos a decir sandboarding turístico porque sabemos que hay en ICA una... Disculpa que te interrumpa, perdón. Ay, sí, Antes de disculpe. poder iniciar, tenemos presente también al director, en este caso al señor Sandro Chávez, para que pueda dar unas pequeñas palabras antes de poder iniciar oficialmente con el webinar. Adelante. Okay. El señor Sandro Chávez, por favor. Con todos nuevamente, Aldo, bueno, a nombre del gobernador. Me parece que se está escuchando algo entrecortado, o soy yo. Confirmo. Eh, Aló, ¿me escuchan? Sandro, se te escucha algo entrecortado, me parece que estás teniendo problemas de conexión. Sí, a ver, como estoy un poquito alejado de la ciudad, ¿me escuchan bien ahora? Listo, ahora sí se te escucha fuerte y claro. Ah, ya. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Aldo, muy buenas noches. A nombre del gobernador regional, el ingeniero Javier Gallegos Barrientos, quiero agradecerte por esa buena voluntad de apoyarnos en este sandboarding turístico que ustedes lo dicen y capacitar, bueno, a todas las personas que están interesadas en desarrollar y el tema turístico en esta región, ¿no? Así que muchas gracias, de verdad, por todo, compartir tu experiencia y sobre todo poder acreditar a todas las empresas, a todas las personas que se dedican a este lindo sector de turismo. Muchas gracias y así que esperamos y compartir a ver contigo esas lindas experiencias. Gracias. Gracias, Magíster. A ustedes, encantados de colaborar con ICA, una linda región.
Bien, ¿me confirman si ahora sí empezamos? El equipo técnico, por favor. Sí, bueno, también tenemos presente en el webinar a la encargada de la lectúrica, a Fátima, para que sí nos pueda dar unas palabras antes de poder iniciar. Adelante, Fátima. Hola, buenas noches con todos. Bien, como dijo mi jefe, el director regional, estamos muy contentos y agradecidos con Desert Expedition por elegir ICA y sobre todo ayudarnos en este trabajo articulado de poder orientar a todos los ciudadanos o emprendedores para que puedan formalizar sus agencias de viaje y sobre todo obtener su certificado de turismo de aventura en la modalidad de Sandboard, ¿no? Que es muy importante y es una modalidad que se viene desarrollando en nuestra región, en diferentes provincias. Agradecerte, Aldo, y estoy segura que va a ser todo un éxito. Así que aquí estaremos atentos ante cualquier duda. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Fátima. Gracias a todos los invitados que hacen posible esto y sobre todo al equipo técnico, al increíble equipo técnico que tenemos que nos ayuda a hacer esto posible. Bueno, ahora sí, sin más, vamos a empezar. A ver, voy a compartir pantalla nuevamente y les agradecería a los espectadores que por favor puedan confirmarme si es que se ve y se escucha bien, ¿sí? Me parece que sí, yo lo veo. Sí se puede ver. ¿Cierto? Claro, muy bien. Gracias a todos. Bueno, justamente estábamos hablando, el día de hoy vamos a hablar sobre la autorización y certificación en Sandboarding turístico y son dos palabras muy importantes, ¿no? La autorización, certificación. Vamos a desmembrarlas, pero me gustaría que desde ya vayan pensando en qué es esto y reflexionando sobre esto. En Sandboarding turístico, ¿por qué? Porque mucha gente que está presente acá también conoce el sandboarding desde un aspecto deportivo, ¿no? Competitivo, digamos, de alta competencia, que se realizan competencias en Huacachina, es muy conocido, ¿no? Y se ha popularizado gracias a eso. De hecho, el deporte ha aportado muchísimo al desarrollo de personal calificado para que empiece a brindar servicios turísticos, ¿no? Entonces, hay una relación muy íntima, pero sin embargo, en este caso vamos a hablar del marco normativo del turismo, ¿no? Y por eso dejamos bastante en claro eso, y por eso la imagen de un turista ahí atrás. Bien, a ver, lo que vamos a ver hoy día, vamos a desmembrar el sandboarding turístico y ese proceso de autorización y certificación que los vamos a ver al final, pero vamos a empezar hablando un poco de los desiertos turísticos de Ica, ¿no? Los espacios, los lugares donde se desarrollan esto. Luego vamos a adentrarnos a conocer los ecosistemas y la morfología desértica. Sabemos que el Perú es el Perú y el litoral costeño desde básicamente Sechura casi, ¿no? hasta Tacna tenemos un litoral costeño muy típico, ¿no? Muy peculiar. Y hay ciertas características que se relacionan muchísimo en la parte operativa a la gestión de los riesgos, ¿no? O de la seguridad. Actividades recreativas y turísticas en el desierto, vamos a hablar un poco allí y vamos a adentrarnos más en el tema del sandboarding, el trineo en arena y finalmente vamos a ya tocar la carne, la carnecita de la noche, que es el proceso de autorización y certificación. ¿Y por qué lo hemos hecho así? Lo que pasa es que hay que entender aspectos fundamentales para poder luego hablar de este proceso y de manera que se haga digamos, una conversación muy entendible y muy pautada para ustedes, ¿sí? Así que esto ha sido pensado en ustedes. Ahí en la foto pueden ver una foto del desierto, increíble desierto del área de conservación regional Huacachina, ¿no? Desiertos turísticos de Ica, ¿no? En la foto está el desierto de Adrenarena, un área de perdón, la primera concesión para ecoturismo del litoral costeño peruano y es un lugar dedicado al off-road y el sandboarding, ¿no? Bien, hablemos de los desiertos de Ica, ¿no? Si es que nosotros nos ubicamos geográficamente, desde el norte, digamos desde Lima, llamémosle así, vamos a acceder hacia Ica y vamos a encontrar la provincia de Pisco. En la provincia de Pisco vamos a encontrar a ciertos operadores ahí que nos hemos molestado, hay colegas que conocemos del sector,
¿no? En poner, ya que hemos tomado alguna de sus fotografías también, se encuentra para la parte de izquierda de Lima hacia Ica, se encuentra el desierto de California, ¿no? Y que termina más o menos en un recurso turístico que muchos conocen como la Laguna de Morón, ¿no? O el Oasis de Morón. Y bajando ya, pasando ya a la mitad de la reserva, a la altura de la mitad de la reserva de Paracas, encontramos la concesión para ecoturismo Adrenarena, ¿no? Estos son dos desiertos grandes donde se desarrolla el sandboarding y no solo el sandboarding, actividades asociadas a esta y actividades de deportes de arena en general, ¿no? Es muy importante que todos sepamos que en este caso, en la reserva de Paracas, en la parte de Paracas, no necesariamente, no se realiza el sandboarding turístico, ¿no? No tienen, digamos, esos campos lunares, esas características geográficas que permiten esta actividad, ¿no? Entonces, desde allá, acá tenemos dos lugares, ¿no? Dos locaciones sumamente importantes. Luego bajamos hacia Ica, hacia la provincia de Ica, ya salimos de Pisco y nos encontramos con el desierto de la Florida, donde hay un pequeño puerto para avionetas, ¿no? Encontramos ahí algunos operadores que están fuera de Huacachina en este ámbito que es privado, ¿no? Principalmente privado, se le paga al dueño para ingresar y se accede a esta zona, ¿no? Es un desierto más pequeño, pero que sin embargo provee la seguridad y la garantía de, bueno, un buen paisaje, ¿no? Tranquilidad y no tanto aglomeración en la operación y una mejor gestión de la operación quizás. Luego de eso se encuentra el área de conservación regional Huacachina. El área de conservación regional Huacachina también tiene varios operadores conocidos, ¿no? Entre los que operan los tubulares, el Esleto, Trineo, que lo vamos a ver en un momento. También otros como Sandboarding Perú, ¿no? Que son pioneros en el sandboarding deportivo, en el sandboarding, digamos, profesional desde el 2010 más o menos, ¿no? Y ojo, el 2010, ¿no? Estamos hablando ya 11 años, casi 11 años de trabajo, ¿no? Seguimos. Luego nos vamos a la provincia de Nazca y encontramos a tres espacios lunares, tres desiertos o dunas también, muy representativas, ¿no? El desierto de Usaca quizás el más visitado por la accesibilidad, ¿no? También se hace un tour con tubulares para acceder a ese. También tenemos el desierto, o bueno, la duna, ¿no? Y esta duna magnífica, increíble, que es Cerro Blanco, a 2.168 metros sobre el nivel del mar, se posa sobre las montañas, ¿no? En un ecosistema de serranía esteparia, ¿no? Increíble. Es una gran experiencia, en verdad es reconocido mundialmente por esa característica, ¿no? Particularidad, llamémosle, de este recurso, ¿no? Y luego tenemos una grande que también podría ser para el sandboarding, sin embargo su accesibilidad es más dificultosa y usualmente se desarrolla acá actividades como el off-road, gracias de una grande raid, ¿no? ¿Y por qué hemos hablado de primero los desiertos? Porque queremos hacer un énfasis de que los desiertos, algunos de los desiertos son públicos, pueden estar rodeados por espacios privados, ¿no? Algunos desiertos son espacios reservados para actividades como el ecoturismo, ¿no? En este caso una concesión para ecoturismo es un documento que brinda el Estado a través de una herramienta en el cual el dueño pues desarrolla fines de conservación y aprovechamiento indirecto de este espacio, ¿no? Por lo cual se tiene más cuidado en ese, ¿no? No es lo mismo que un lugar público tal cual, ¿no? Que de repente es administrado por el municipio. El desierto de la Florida es un claro ejemplo de un desierto privado en el cual se paga a un tercero para ingresar. Eso quiere decir que cualquiera que quiera ingresar ahí no lo va a hacer, probablemente, ¿cierto? El desierto de Huacachina, que es un área de conservación regional, ¿no? Y como es un área de conservación regional, el énfasis es en la conservación. ¿Conservación de qué? Conservación de las especies, ¿no? De plantas o de vegetales, de especies de animales, así sean mamíferos, reptiles, ¿no? Insectos y demás. Y también conservación de los servicios ecosistémicos que brinda esto. ¿Cuáles son los servicios ecosistémicos que brinda el desierto? La regulación de la temperatura, ¿no? El paisajismo,
como un servicio que nos da a nosotros cuando llegamos a increíble, un atardecer a Huacachina. En Huacachina, ¿quién no lo ha tenido? Levante la mano el que no lo ha tenido, porque tiene que tenerlo. Un atardecer en Huacachina es increíble, ¿no? Esos servicios nos dan, pero sin embargo, si no se gestiona bien la actividad turística o cualquier otra actividad antrópica, pues estos servicios se van perdiendo, ¿no? Y a veces eso no lo prevemos desde el turismo, y desde acá ya estoy dejando unas pautas de que hay espacios también en Ica que se enfocan en la conservación más que en el turismo, ¿sí? Desierto de Usaca, Cerro Blanco y Duna Grande, ¿no? Espacios un poco de repente más especializados, más nichos, ¿no? En el caso de Cerro Blanco y Duna Grande. Bien, hasta ahí. Si tienen alguna duda, por favor, sírvanse en dejar las preguntas en la casilla de preguntas para poder responderla a la brevedad o en el break, ¿sí? Ahora, sabemos que para la operación turística y sobre todo en la gestión de la seguridad, uno de los aspectos más importantes es el conocimiento del terreno, ¿no? El conocimiento del espacio donde yo voy a trabajar, porque simplemente no es lo mismo ir, justamente en la tarde hablaba con compañeros, no es lo mismo hacer su primera montaña en el Misti que hacer su primera montaña en el Huascarán. Los espacios, los pasos técnicos, los verticales, ¿no? Son totalmente diferentes. En el Misti llegas caminando, solamente te afecta la altura, y en el Huascarán tienes que escalar, ¿no? Y hay otros riesgos en el camino. Entonces, el hecho de que sea una duna de otra duna va a diferenciarse, porque cada espacio dunar en el Perú, y el Perú en sí tiene diferentes tipos de dunas, diferentes tipos de sedimentos, ¿no? Diferentes influencias de vientos, que va a modificar la forma en que yo voy a realizar la actividad del sandboarding en este país, en cada región, ¿sí? Entonces, entendiendo el ecosistema, la morfología desértica, vamos a darnos una pauta de cómo usar la duna, ¿no? Porque nosotros nos vamos a ir a la duna y decirle, fórmate como yo quiero que te formes, ¿no? La duna se forma por granulometría, por influencia del viento, por el sedimento, ¿no? Y por factores externos, ¿no? Que son parte de los servicios ecosistémicos y de las dinámicas del desierto, ¿no? Que parece inerte, pero no lo es, ¿no? Bien, entonces, antes de empezar, hablemos de la ecorregión del desierto del Pacífico. Nosotros nos sentimos orgullosos y debemos estar orgullosos que somos un país megadiverso, gracias a que inclusive el desierto en sí, esta ecorregión grande que viene desde Illescas, en Piura, que acá están compañeros de Piura conectados también, hasta el norte de Chile, en Atacama, ¿no? Esto es una franja litoral desértica que también se relaciona con otros ecosistemas como lomas, valles, bufedales, ríos, lagunas, ¿no? Entonces, es el Perú, pues, ¿no? Como dice un amigo mío, o sea, ¿qué le puedes pedir al Perú, no? El Perú es así de rico, ¿no? Hasta en el desierto tiene vida, ¿no? Hasta en el desierto salen flores o se crean lomas, ¿no? Muchos de ustedes seguramente que están asociados a desiertos conocen esto, ¿no? En la foto podemos ver una hermosa imagen longitudinal de la cara noroeste de la duna Cerro Blanco, ¿no? A aproximadamente 6:30 de la mañana. Bien, ¿qué es el ecosistema desértico? ¿Dónde estamos trabajando nosotros, ¿no? ¿Cuáles son sus características, ¿no? Esto nos pide el reglamento y luego lo vamos a ver cómo usamos esta información, ¿no? El ecosistema o la ecorregión del desierto del Pacífico del Perú es una delgada franja situada desde la parte occidental norte, ¿no? Y se caracteriza por tener desiertos, dunas, planicies, cerros, pequeñas estribaciones andinas, colinas bajas, ¿no? Esto es una característica de la ecorregión, ¿no? Presenta bastantes ecosistemas, hábitats en el transcurso de toda esta franja, ¿no? Y lo podemos ver a la izquierda, ¿no? En la izquierda ustedes pueden ver una imagen donde el desierto se ve más o menos medio cremita, ¿no? Y es una franja litoral, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es una foto de Cerro Blanco, ¿no? Esta foto está aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Un terreno donde en temporada de lluvia se llena de gramíneas y también es el reino del guanarpo, ¿no? Y animales asociados a estos, ¿no? Bueno, tiene cierta altitud,
¿no? Para saber que estamos en el ecosistema desierto y que estamos trabajando en un desierto, el desierto usualmente llega desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Ahora, Cerro Blanco tiene 2168 metros sobre el nivel del mar y todavía tiene características de desierto, sí, ¿no? Es que es el Perú. Esas cosas no se explican, son especificidades del Perú, ¿no? Y es lo rico que nosotros tenemos de nuestro patrimonio, ¿no? Tiene un clima templado, ¿no? Nuestro desierto siempre va a ser bastante templado, 18, 19 grados promedio, ¿no? Precipitaciones, sí, sobre todo en los desiertos del centro, ¿no? De Lima, por ejemplo, de Huaral, ¿no? Cercano hacia el sur, muchas precipitaciones porque como la vertiente occidental de los Andes está muy cercana, se forman lomas muy cercanas y los desiertos se mojan, ¿no? Pueden buscar videos. Los vientos son un aspecto sumamente importante en los desiertos, en la creación, mantenimiento, ¿no? Crecimiento, traslado de los dunas. O sea, si nosotros afectamos los vientos, literal, nos perdemos dunas, ¿no? Perdemos formación. Y las dunas no se forman solas, ¿no? No es que la arena se levante y camina en la noche, ¿no? O en el día muy temprano, ¿no? El relieve, en el caso del relieve, suele ser muy plano en el norte, estamos hablando de Piura, norte de Trujillo, Chiclayo y Trujillo, y se va ascendiendo en tamaño, ¿no? Conforme nos vamos acercando hacia el sur, ¿no? Y eso lo pueden ver, ¿no? Es una pauta muy importante, ¿no? Los suelos van variando, nosotros podemos estar en el Perú, por ejemplo, en Paracas tú pasas de un suelo de escombros, un desierto de escombros, a un desierto de sal en cuestión de 5 minutos, ¿no? Luego pasas a una especie de dunas, ¿no? Y otros tipos de desiertos o sedimentos que se encuentran en el desierto, ¿no? Entonces, somos inclusive muy ricos en eso, el desierto, ¿no? Y hace una transición de ríos, lagunas, humedales y lomas, ¿no? Las lomas siendo un ecosistema, para los que no conocen, invernal, temporal, ¿no? Que toma vida cada invierno, ¿no? Donde las plantas, la vegetación y la fauna se ha adaptado a este ecosistema o a estas condiciones muy extremas de vida, ¿no? Algunas fotos para que ustedes se ubiquen un poco. En la izquierda, Médano Blanco en Piura, luego le sigue Conache en La Libertad, Huamanchacate en Chimbote, Coxco, las dunas de Villas de Ancón en Ancón y las dunas de Ica, ¿no? Muy popular. Acá algunas fotos relacionadas más que todo a lo que es el trineo, el sled o el sandboard con tabla artesanal. Pero también tenemos toda una movida más pro, ¿no? Más completa, ¿no? Movida del sandboarding en Médano Blanco, tenemos en Conache también ya opciones de operación, tenemos en Chimbote, tenemos en Huaral, en Ancón, en Ica, ¿no? En Cerro Blanco, ¿no? Y cada vez el sandboard digamos, o estas actividades, ¿no? En desierto se van popularizando más a medida que el equipo se vuelve más accesible, la industria se desarrolla, ¿no? La gente tiene más tiempo para hacer actividades, ¿no? Un poco para entrar en onda en esto, ahora hablemos de la morfología desértica, ¿sí? Esta parte es sumamente importante para todas las personas que están acá porque cada desierto es diferente, ¿no? En imagen pueden ver, por ejemplo, una imagen del recurso mirador lunar del desierto de Ancón. Entonces, veamos. Bien, increíble foto, ¿no? La arena, ¿no? Cómo a veces resulta difícil imaginar cómo esta arena, ¿no? Estos pequeños granos van juntándose y formando, digamos, dunas o elevaciones, médanos, dunas, campos dunares, desiertos completos, ¿no? Y esto es ahí gratis, ¿no? Y nosotros vamos, lo usamos y al día siguiente vuelve a estar así, ¿no? Limpio, bonito, ¿no? Sin embargo, eso considerando de que no hay mucho impacto, que no es lo mismo de que haya un operador o 3 operadores que haya 10, 20, 30, 50, 100, ¿no? Entonces las cosas y las reglas van a tener que cambiar, querramos o no querramos, tendremos que ordenarnos para que este desierto siempre sea así de bonito y tener esa belleza paisajística, ¿no? Esta cara del desierto es una cara dura, ¿no? Le llamamos así, es una zona de Barlovento,
donde el viento sopla, ¿no? Y se forman estos ripples o regletas que tienen esta enigma, ¿no? Este aspecto interesante del desierto, ¿no? Bien, ahora hablemos de la arena. La arena es lo que permite el sandboarding. Si no hubiera arena, no vamos a hacer rockboarding, no vamos a hacer snowboarding acá en Perú, ¿no? No hay mucho de eso, ¿no? No hay forma. Entonces, si es que lo que permite el sandboarding son esta arena, ¿no? Este cúmulo de arena que va formando luego las dunas, ¿no? Y esta se forma principalmente por la desintegración o la trituración natural o artificial de las rocas, ¿no? Y se convierte en sedimento, en partículas que a veces son medias redondas, medias angulosas, medias laminares, ¿no? Y que son sumamente pequeñas, ¿no? Pueden llegar a medir hasta 4.76 milímetros, pero usualmente están entre 0.149 milímetros a un poquito más, ¿no? Ahora, mucha gente dice, oye, la arena en esta duna, en este desierto, es más fina que otra, ¿no? Es un comentario clásico, ¿no? Y eso depende de dónde estás ubicado en la duna, porque las dunas siempre tienen arena fina, ¿no? Puede cambiar un poco la forma, ¿sí? ¿No? Puede cambiar el sedimento, el tipo de arena, de todas maneras puede ser volcánica, como en Guatemala, puede ser de río, ¿no? Puede variar la arena, pero lo que no va a variar es, digamos, el tamaño para que sea considerado arena, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante. Ahí vemos un rider levantando arena, ¿no? Mientras baja la duna, ¿no? Bueno, la arena forma dunas. La duna es un accidente geográfico, ¿no? Es una formación geográfica, ¿no? que se considera como un depósito eólico. ¿Qué significa? ¿No? Que es un depósito de lo que el viento trae, ¿no? Provocado por la acumulación de la arena suave y seca, ¿no? Formada por la acción cambiante del viento que a su vez genera variaciones en las cantidades al moverse constantemente. Muchas veces estas arenas se pueden fijar a espacios como algunos casos, si alguno de ustedes está al tanto, por ejemplo, Cerro Blanco es un gran ejemplo de que la arena se fija. ¿Por qué? Porque se va creando vegetación en la temporada húmeda. Esa vegetación, cuando viene el viento trayendo sedimento, hace que la arena se mantenga en la parte donde está la vegetación y ayuda a que la duna no se mueva, se mantenga. Es un servicio ecosistémico que también dan los bosques de algarrobo en el ecosistema de bosque seco también, por ejemplo, ¿no? Y que ayuda muchísimo. Entonces, la vegetación puede ayudar mucho. A veces no la vemos, pero está ahí, ¿no? Yo he estado en muchos desiertos donde cabo 20 centímetros encontramos raíces de lo que ha sido antiguamente lomas y que se activan probablemente en temporadas de fenómenos del Niño, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos semillas dormidas, ¿no? Banco genético de especies que se adaptan y esperan años para poder revivir, ¿no? Y es increíble. Bueno, y para ser considerada una duna, tiene que tener más de 1 metro. Entonces ahí vamos algunas pautas, ¿no? Vamos a pasar a la morfología de dunas. Las dunas tienen formas diferentes, ¿no? Son totalmente diferentes unas de otras y veamos eso. Bien, acá vamos a ver una duna. A veces no sabemos cómo llamarla, ¿no? Si es que no conocemos la parte de la duna, no vamos a saber cómo ordenarnos en ella, cómo usarla, ¿no? Usualmente tiene, digamos, 3 partes claves, ¿no? La parte de barlovento, que es por donde sopla el viento y se pone dura, y la parte de sotavento, que es por donde la arena, que ya se acumuló hasta cierto punto, empieza a caer, ¿no? Y es la arena más pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que el viento trae, ¿no? No va a traer rocas el viento, ¿no? Es algo bastante sencillo. Por eso es que ustedes van a encontrar una distribución en los desiertos, ¿no? En la parte inferior siempre va a haber sedimento más grueso, en la parte media sedimento medio y en la parte alta sedimento fino. Entonces, eso es algo a considerar mucho, ¿no? Pero además el barlovento y sotavento, que es sumamente importante para la gestión de la seguridad, porque la tabla, para los que ya operan en sandboarding, las tablas de sandboarding o de esquí o cualquier tipo de elemento que se deslice, que pongas en una duna, va a correr más rápido en sotavento que barlovento. Y la gestión de la seguridad en sotavento es sumamente diferente, ¿no? En todo aspecto, ¿no? Porque la arena corre, la arena se puede meter en la tabla, ¿no? Es difícil de mantener el equilibrio, no hay mucha resistencia de la arena y muchas veces la tabla puede despegarse y volar, ¿no? Alcanzar sus mayores velocidades. Solo un tip para ustedes,
las competencias de sandboarding usualmente se hacen en esta cara de las dunas porque son las que le dan mayor velocidad a los riders que compiten, ¿no? Luego tienen otra parte, ¿no? La parte superior es la cresta, la parte por donde caminas usualmente y estás caminando en la duna norte, por ejemplo, de Huacachina, hay una parte por donde se camina, ese es el borde. Hay una parte que se llama la avalancha, que es entre el pie y el borde de la tabla, y hay un seno, el seno es la parte plana, ¿no? Que a veces se conjuga con otra duna, ¿no? Y vamos a ver un poquito sobre esto, ¿no? Y hay tipos de dunas. Obviamente no todas las dunas son iguales, ni los van a hacer. Tenemos dunas tipo Barjanes, tenemos dunas de estrella o piramidales, tenemos parabólicas, que son similares a las Barjanes, pero diferente en su formación, es al revés, transversales, y las longitudinales. Por ejemplo, en el norte de Perú, en Casma tenemos una duna longitudinal que tiene alrededor de 12 kilómetros de largo, ¿no? Es increíble lo que el Perú tiene en dunas, en verdad. Tienen que verlo o chequearlo en Google Maps si no me creen. Busquen duna longitudinal de Manchán y lo van a encontrar. Bien, veamos un poquito más. Por ejemplo, este es un poco el ejemplo de dunas Barjanes. Estas dunas se forman en lugares donde no hay mucho sedimento de arena, ¿no? El viento trae la arena, pero no hay mucho sedimento, así que se va formando como una especie de estrado, de escenario, ¿no? Donde las dunas se van formando poquito a poquito, ¿no? Y este es un ejemplo, por ejemplo, de la duna Médano Blanco en Piura, en Sechura, ¿no? No hay tanto sedimento para la recuperación y formación de la duna, y la duna toma esa forma, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado en el manejo en el uso, ¿no? de la duna para ir turnándose por sectores y usar la duna, cosa que promovemos que se vaya formando, ¿no? Recuperando su forma progresivamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una duna longitudinal, ahí estoy al frente de la duna El Tubo, es una duna de 4.5 kilómetros de largo, no de alto, de largo, en Ancón, es sumamente grande. Tenemos una duna acá que es más transversal, ¿no? Y esta es en Ica, ¿no? Al ingreso de Huacachina, lo pueden ver, y una otra duna longitudinal en Cerro Blanco, ¿no? Entonces, con lo que estamos viendo es que son diferentes tipos de dunas. Obviamente, el descenso, el uso que yo voy a hacer para el sandboarding turístico va a ser totalmente diferente, ¿no? Y obviamente las sensaciones, ¿no? La experiencia va a variar un poquito, ¿no? Ahora, es importante entender dos cosas, ¿no? Que la duna eh, se va formando por este sedimento que es trasladado por el viento, y luego de eso pues se va acumulando tanto que hasta cuando llega a 34 grados de angulación, esta duna lo que va a hacer es va a empezar a caer la arena, ¿no? Se va a formar esta caída que lo conocemos como barlovento, ¿no? Primero va a ser una pequeña acumulación, luego va a crecer y va a crecer. Y esto no pasa del día a la mañana, ¿no? Esto es un servicio que el desierto, el viento, ¿no? Las características geográficas y morfológicas de este espacio lo han creado a través del tiempo, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado para su mantenimiento. Bien, hasta ahí si tienen alguna pregunta sobre morfología, si les parece interesante el tema, así que dejen sus comentarios, esperamos ahí. Ahora vamos a hablar de actividades recreativas. A ver, voy a ver la hora porque no me quiero pasar, son 7:14. Bien, bueno, aprovecho para hacerles un anuncio. Al terminar el evento el día de hoy, bueno, antes de terminar vamos a pasar un link para las personas que necesitan cierto asesoramiento en temas de aventura, ¿no? Con el tema del reglamento, y todavía pues no saben cómo empezar, les vamos a dar un pequeño diagnóstico al terminar el evento, así que pueden conectarse ahí, asegúrense de registrarse a ese link que el equipo técnico va a estar pasando, ¿sí? Bien, y van a ser solamente 20 personas, así que las primeras 20 personas que se registren, vamos a registrarlas para poder ayudarles, asesorarlas en los temas pendientes que tengan con relación al reglamento. Bien, actividades recreativas y turísticas en el desierto, ¿no? Podemos ver actualmente una serie, gracias Alex por el comentario.
Gracias por el comentario y luego la revisamos. Sigan comentando, es súper importante que nos importe la formación, mantenimiento de dunas, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? Porque si no, si nos quedamos sin dunas, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, en el desierto se ha diversificado bastante las actividades. Tenemos quatris, tenemos dirt bike o motocicleta, ¿no? Tenemos los tubulares, tenemos las 4x4, ¿no? Tenemos los Polaris y demás, ¿no? Vehículos a motor que forman toda esta categoría de off-road, ¿no? Y tenemos los deportes de arena, ¿no? Acá también podrían ingresar caminata y campamento también, que obviamente también se hace, ¿no? Y glampings que ahora está de moda, ¿no? Pero tenemos el sandboarding, tenemos el sledding o el trineo, y tenemos el esquí en arena, ¿no? Muy popularizado, que todavía el esquí es una pendiente en el Perú, en todo lado, pero es muy similar al sandboarding en realidad en su gestión, ¿no? Y el equipamiento. Las técnicas sí varían un poco. Bien, ahora, entremos a lo que nos junta el día de hoy, ¿no? ¿Qué es el sandboarding? Términos y definiciones. Estos términos y definiciones no los digo yo, estos vienen de la norma técnica peruana del sandboard, que es la que rige el aspecto comercial operativo de las empresas de turismo de aventura, ¿no? A ver. ¿Vale? Bien, cera. La cera es el compuesto químico sólido o líquido, muchas veces llamémosle no tan líquido, pero sí cremoso, ¿no? Como las ceras de pasta, que se aplica a la tabla de sandboard en su parte de contacto con la arena para adquirir un mejor deslizamiento, ¿no? Y sin la cera, verdaderamente el sandboarding sería un dolor de cabeza. Y ustedes seguramente que han ido al desierto y se han quedado sin cera en un día muy soleado, me lo van a decir, ¿no? Deslizamiento sobre arena o sandboard, actividad consistente en deslizarse, ojo, no es tirarse, no es aventarse, ¿no? Es deslizarse, ese es el término, ¿no? Nosotros nos deslizamos sobre una tabla, ¿no? En un área no delimitada con arena, de arena con pendiente, ¿no? ¿Y de dónde se forma la pendiente? Obviamente de las dunas, ¿no? Y de los tipos de dunas, ¿no? Ahí ya vamos entendiendo un poquito más, ¿no? Personal calificado de deslizamiento sobre arena, ¿no? Persona especializada y competente para realizar las actividades de deslizamiento sobre arena, ya sea para enseñar a hacer sandboard parado, como hacer sandboard echado o sentado, ¿no? Que está dentro de la norma técnica. Rider es la persona que practica el deslizamiento sobre arena o sandboard, ¿no? Usualmente este es un término deportivo, ¿no? Que a veces se utiliza en el sandboarding turístico también, pues porque las personas quieren ser un deportista, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces ya le decimos, vamos Rider, ¿no? Vamos, Ryder. El Sun Sled. El sled es una palabra que en inglés significa trineo, chequéenlo, o si quieren pongan en sus emojis, escriban en su WhatsApp la palabra sled y le va a salir una imagen de un trineo. Entonces, ¿qué significa esto? Que es el deslizamiento echado sentado en forma horizontal, ¿no? Sled, sobre una tabla o tablas. En realidad es una tabla generalmente, ¿no? Tabla de sandboard. La tabla de sandboard es probablemente el elemento fundamental, además de la cera, para realizar esta actividad, ¿no? Esa es una tabla diseñada para el deslizamiento, con fijaciones para ambos pies, y en la mayoría de casos, la que puede estar hecha de fibra de vidrio, madera, resina u otro material equivalente para deslizamiento sobre la arena, ¿no? De hecho, que hay calidades, ¿no? Y vamos a verlo a continuación. Tabla de uso profesional. La tabla de uso profesional son tablas básicas, principalmente de snowboard, que son traídas, ¿no? Importadas al Perú, y que se les pega la fórmica, que es este elemento que se utiliza en las pizarras, para los que no conocen, ¿no? La fórmica, formica, y se pega con un adherente de madera que puede ser terocal, terochap, ¿no? Similar. Bajo un proceso minucioso, para esto se aprende a hacer eso, no es que se hace de la noche a la mañana, y luego pasa un proceso de pulido también para que quede lista para la arena, ¿no? Estas tablas tienen entre 10 a 12 milímetros, ¿no? Tienen la fórmica y sujetadores para las botas, ¿no? Y lo vamos a ver en un rato, no voy a explicar ahorita todavía, ¿no? La entrada de las tablas de snowboard que cuentan con fórmica también son consideradas como tablas de uso profesional para sandboard. Ahora, también existen tablas de sandboard, no de snowboard, que son adaptadas para el sandboard, pero todavía suelen estar un poquito caras, es por eso que quizás las de snowboard son más útiles para el aspecto turístico, ¿no? Ya que
el mantenimiento de la tabla se rompe o se raja la fórmica, se cambia, ¿no? Te duran un poco más, ¿no? Tabla de fabricación artesanal. Pasemos a la otra cara, ¿no? Esta tabla debería medir entre 12 a 15 milímetros de espesor para que el cliente vaya sentado con sujetador para manos y cuando va de pie con sujetador para pies. A ver, hay una pregunta ahí. Bien, gracias por la pregunta, Yair. De ahí la vamos a retomar. Entonces, pero eso no significa que sea lo que realmente pasa. Esto es lo que la norma técnica dice, ¿ok? Que quede claro. Ahora, nosotros podemos, y ustedes me van a decir, seguramente están asociados al sandboarding o ya hicieron sandboarding, 15 milímetros es 1,5 centímetros, y a veces encontramos tablas que miden 2 centímetros, 3 centímetros de espesor, ¿no? Y que son súper pesadas, ¿no? Algunas pesan hasta 4 kilos, ¿no? Cuando son artesanales, ¿no? Y no tienen una forma muy estilizada, lo vamos a ver un poquito. Bien, entonces la gran diferencia para la norma técnica, para todos los que están acá presentes, para la norma técnica, ambos, el SunSled y el Sandboard, está considerado como Sandboard en el Perú, ¿no? Sin embargo, es importante hacer una gran diferencia porque la forma en que se hace Sandboard, la técnica, el conocimiento, la experiencia no es la misma que para hacer SLED. SLED es un poquito más básico, ¿no? Pero el SLED sí involucra muchísimo conocimiento de la morfología de las dunas que vas a usar para hacer el SLED. Y probablemente muchos acá de los que han estado se han ido a hacer sandboarding y se han lanzado en unas dunas que no conocían y algo por ahí ha pasado. Ahí pueden contarnos. Bien, ahora veamos el equipamiento de sledding y sandboarding, ¿no? Ahí podemos ver un rider en una competencia deportiva. Bien, equipamiento de sandboard o tabla sobre arena, ¿no? Esa es la traducción al español, lo más conveniente, ¿no? Usualmente se utiliza tablas de snowboard, como pueden ver, o tablas de sandboard. Algunas veces la fórmica va a ser marrón. En Huacachina y en Ica las prefieren marrón, ya que estas fórmica por la cara marrón corre mejor en arena seca. En Lima las preferimos con fórmica blanca porque esta corre más también en terreno medio húmedo. Entonces ahí son especificidades, ¿no? De la actividad. Tiene unos sujetadores que se llaman bindings, ¿no? Son de plástico sólido, tiene una parte de sostén en la parte del talón que se llama high back, que ayuda a la inclinación de la tabla y el desarrollo de las técnicas, y tiene dos sujetadores, uno para los talones y otro para las puntas, ¿no? Luego tenemos las botas son de snowboard, básicamente. También se pueden usar a veces la de wakeboard. He visto que gente ha usado y funciona, pero usualmente son las de snowboard, ¿no? Que tienen un interior térmico que hace sudar mucho el pie, por cierto, y que pues te protege bastante en el tobillo, ¿no? Y se adhiere tanto al binding o al sujetador que te conviertes en uno con la tabla, ¿no? Tienes el casco. Y otros equipos son las bandanas y los lentes, ¿no? Se recomiendan mucho los lentes para los atardeceres, ¿no? Porque corre mucho viento, en Huacachina siempre pasa eso, en Ica generalmente tiene mucho viento, de mar a tierra, ¿no? Que va corriendo, ¿no? En las atardeceres. Y sobre todo si tienen clientes o van a hacer actividad ya con personas experimentadas, es súper bueno tener lentes porque a veces hay partículas de arena o partículas de polvo en el viento que no dejan visualizar bien cuando corremos, ¿no? Y las bandanas, que son como un complemento al equipamiento que ayuda muchísimo a la protección, principalmente del turista en las orejas, ¿no? Hay una delicadeza con eso, ¿no? Porque a veces te caes en la arena, se te llena toda la cara, te ríes en un momento, pero no te das cuenta que se te puede estar metiendo arena en la oreja. Imagínense a un líder de aventura que se pasa 5 años haciendo esto, ya yo, 8 años haciendo esto, y nunca me cobro la oreja. ¿Qué tendría dentro de mi oreja? Probablemente pronto me quedaré sordo, ¿no? Y si no los escucho es probablemente por esto, ¿no? Sí que hay que cuidar, ¿no? Cuidar el cuerpo, la piel, ¿no? Y siempre andar muy protegido de los rayos UV, ¿no? El sled, el trineo, a diferencia, es un poco más básico, ¿no? Necesitamos la tabla, que muchas veces son las artesanales, ¿no? Tenemos la cera, igual, el velcro, el casco y probablemente la bandana, ¿no? Igual, el casco es un elemento súper importante porque a veces en los recorridos de sled que se hacen en todas las dunas, siempre pasas de una duna baja, media, alta, ¿no? Y hay momentos donde sí, pues realmente las personas aceleran y a veces
por una acción incorrecta, por la tabla que no corre bien, por un hueco, por una pisada en la arena, pues las tablas pierden la dirección y la persona se puede ladear, se puede golpear, ¿no? Ya hemos visto muchos casos de estos para las personas que están asociadas al sandboarding, ¿no? Bien, hasta ahí, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla saber. Ahora veamos las técnicas, ¿no? Para el sandboard hay una progresión, ¿no? Nosotros le llamamos progresión de enseñanza, en la cual el turista primero tiene que aprender a desarrollar balance sobre la tabla, ¿no? Porque si tú no tienes balance, inclusive cuando estás parado, estás bailando, ¿no? Bailando, por ejemplo, pues te sale mal, ¿no? Te desubicas. Entonces, lo primero que desarrollamos es balance centrada sobre la tabla. Por ejemplo, podemos ver que nuestros turistas se caen las primeras veces, ¿no? Pero para eso está el instructor, para ayudarle a mejorar y entender qué puede hacer mejor, ¿no? Y asistirlo para que la persona se lleve bien, ¿no? Ahí ven a la turista que se cae, ¿no? Luego se les enseña a las personas a derrapar. ¿Qué es derrapar o frenar? Es lo más importante que se tiene que enseñar a cualquier persona si va a bajar parado en una duna, ¿no? Sobre todo ya en dunas más empinadas, porque esto te ayuda a asegurarte de que la persona va a tener control y no se va a convertir en un misil que puede lastimar a otros, a sí mismo, la duna y a muchas personas que pueden estar por ahí, ¿no? Igual el turista lo tiene que practicar, ¿no? Entonces una de las labores del instructor de sandboard es no solamente explicar, sino demostrar y hacer que las personas practiquen. Y luego tenemos las diagonales, ¿no? Que eso lo habrán visto mucho para los que estamos asociados a sandboarding. Las personas al primer día de clases, ¿no? Los que no tienen nada de experiencia terminan haciendo diagonales o diagonales derrapadas, ¿no? Y ahí pueden, por ejemplo, ya vemos a la turista que después de algunas prácticas ya se maneja mejor, ¿no? Es como una forma de moverse diferente que enseñamos en este deporte, que es una actividad turística también, ¿no? Y finalmente, pues vamos a enseñar a hacer giros, ¿no? Si se fijan en la huella de la arena, se ven unas S, ¿no? Hacer esto no es tan fácil, toma tiempo, algunos más que otro, y no se enseña siempre, pero un instructor tiene que estar preparado para hacer esto, ¿no? No solamente porque va a enseñar probablemente a una persona que sí sepa hacer esto, quiera hacer esto en algún momento, sino porque tiene que manejarse sumamente bien en la duna, ¿no? Bien, para cerrar esta parte de conocimientos o la técnica, un instructor tanto de sled como de sandboard tiene que tener conocimientos, ¿no? Conocimiento pasa por información que ha adquirido, puede ser por la lectura, preparación, capacitación como esta, o también experiencia previa, ¿no? El campo y la experiencia nos da mucho conocimiento, ¿no? Y tiene que desarrollar habilidades, tiene que aplicar estos conocimientos y tener resultados, ¿no? ¿Cuáles son estas habilidades que queremos desarrollar, ¿no? La primera es la habilidad para correr. ¿Qué significa correr? Es, por ejemplo, abajo vemos a Yair que es en la parte inferior izquierda, que también está conectado acá, un gran rider peruano, deportista y también instructor, que tiene una habilidad increíble para correr dunas, ¿no? A gran velocidad, ¿no? Eso es algo básico para un instructor de sandboard. Y para un instructor de sled tiene que tener la capacidad de demostrar cómo bajar efectivamente en sentado, echado, ¿no? Y también parado en dunas pequeñitas donde la gente está controlada, ¿no? Y solamente, básicamente como parte pequeña, ínfima de la experiencia, ¿no? Y tiene que mantener el balance centrado sobre la tabla, ¿no? Ahí va cambiando un poco, ¿no? El aspecto para el sandboarding deportivo, el sandboarding profesional es súper técnico, ¿no? Imagínense una duna como esta, la duna norte, tiene 35, 36 grados de pendiente, ¿no? Es una duna bastante empinada y la tabla acelera y además es sotavento. Y para los que ya saben que es sotavento es la parte con la arena corre, ¿cierto? Entonces, si tú no te manejas bien ahí, pues puede pasar algo, puedes tener problemas. Y justamente acá es donde falleció una persona en esta duna, en esta cara de la duna, falleció una persona chocando contra una estructura del hotel, ¿no? Porque se fue a hacer sled, no supo cómo manejarse, ¿no? No supo seleccionar el terreno adecuado, nadie le dijo. Bajó la duna y cuando aceleras en sled y sobre todo quieres frenar, es sumamente difícil. Se calienta tanto tu mano por la velocidad que tienes en la pendiente que no va a ser fácil frenar, ¿no? La verdad que hay que tener mucho cuidado en esos temas, ¿no?
Entonces, la habilidad de correr o la habilidad de enseñar pasa por eso, por ser capaz de demostrar, porque yo no puedo decir que soy un instructor, pero nunca te enseño cómo hacer las cosas, ¿no? Eso sería un pseudo instructor, ¿no? Básicamente, o pseudo líder, ¿no? Habilidades para enseñar, no importa que seas el campeón mundial del sandboarding o el campeón internacional del sandboarding o cualquier deporte, si es que tú no tienes la capacidad de transmitir información y de que las personas te entiendan, ¿no? De demostrar, explicar, dar feedback, ¿no? Asesorar, asistir. Habilidad para analizar movimientos. Como esto es un deporte donde te enseñamos a moverte diferente, inclusive también cuando haces sled, en sled hay dunas, por ejemplo, una duna estrella, tipo estrella, va a tener cambio de angulaciones, ¿no? Y tú le tienes que enseñar a la persona cuándo tiene que mover el cuerpo un poquito, ladearlo, para que la persona pueda, para que le ayude a la tabla a hacer el giro adecuado, ¿no? Y algunos de ustedes habrá visto esto, ¿no? Así que tenemos que tener la capacidad de mirar, ¿no? Y esto a veces la función del instructor no la hace, ¿no? Porque le mandamos a la persona a duna abajo en una pendiente súper empinada para que se vacile de adrenalina y luego la persona pues termina mal, se cae, no disfruta del todo, ¿no? Y no pensamos en la integridad y en la experiencia general, ¿no? Del turista en ese aspecto, ¿no? Entonces, la habilidad para analizar movimiento es una habilidad súper clave, sobre todo en el aspecto del sandboarding parado, ¿no? Porque tenemos que revisar mucho que realice las técnicas adecuadamente y corregir y pulir, ¿no? Y finalmente conocimiento técnico, ¿no? Parte de lo que estamos hablando hoy día es conocimiento técnico, conocer de las dunas, los tipos de dunas, la formación de dunas, conocer de los desiertos, conocer de las partes de la tabla, ¿no? Los tipos de tabla y demás, ¿no? Entonces esto forma un instructor. Un instructor tiene que ser capaz de demostrar, tiene que ser capaz de enseñar y transmitir información, tiene que tener la capacidad de también de analizar lo que la persona está viendo para corregir, ¿no? Pasa mucho en muchas dunas, tenemos dunas muy onduladas, ¿no? Donde si tú no le dices a la persona acá tienes que frenar un poco, ¿no? Para que te manejes bien, las personas a veces salen volando, ¿no? Y es donde se golpean el mentón, se golpean, no se maltratan, ¿no? Y eso pasa muchas veces cuando no tenemos una gestión de la seguridad, ¿no? Adecuada. Bien, y justamente siguiendo con el tema, pasamos a gestión de seguridad y riesgos, ¿no? Acá vamos a pasarlo sumamente rápido para no pasarnos el tiempo. Eh, Cero riesgos y aceptación de riesgos, ¿no? Esto ya en algún momento hemos conversado sobre esto. Pero es muy importante que nosotros desde la operación, desde la academia, desde el liderazgo, ¿no? Desde el rol que tenemos como instructores o guías, como nos llamemos, como nos consideremos, como empresarios, como gestores, es entender de que tener un espacio que puede ser agreste, que puede ser riesgoso, no significa que sea una amenaza, sino una oportunidad para identificar esos riesgos y desarrollar los procedimientos, los servicios manejándolos adecuadamente, ¿no? Es cierto que las actividades deben permitir nuevas experiencias en un marco de riesgo controlado, porque una de las motivaciones de las personas para hacer aventura es ponerse en esta situación de reto personal, ¿no? Donde el riesgo está asociado y podría potencialmente pasar algo, ¿no? Pero todos los riesgos tienen que ser controlados por el operador, ¿no? Y permitir también al turista explorar un poco, ¿no? Explorar tanto de sí mismo, de sus límites, del terreno, ¿no? De la actividad que está haciendo. ¿Cuándo reducir o permitir estos riesgos? Se relaciona a cuán beneficioso sea el riesgo a permitir, ¿no? No es lo mismo decirle, por ejemplo, a alguna persona que esté acá, que ya tiene experiencia en sandboarding, corre parado, ¿no? O que es un pro en sledding, ¿no? Se baja todas las dunas, no importa cuál, echado, full velocidad, ¿no? Con el estilo del avioncito, ¿no? No es lo mismo decirle a esta persona que baje una duna pequeña que a una persona nueva que baje una duna grande, ¿no? Entonces esto es un criterio del líder y del operador cuando desarrolla sus manuales que determina, ¿no? Tienes que tener sumamente bien determinado la duna por donde vas a bajar, ¿no? Y ahí vamos a llegar un poquito en la utilidad que tiene la identificación para la autorización de locaciones, ¿no? Bien, hay una cosa que es sumamente importante decir, ¿no? Que es que los peligros se vuelven riesgos y se tangibilizan por dos factores sumamente claves, ¿no? Poca o mala información
y malas decisiones. Eso es lo que tangibiliza siempre un riesgo, ¿no? En todo caso, cuando ustedes vean una situación de un riesgo o un perjuicio que le ha pasado a alguien, analicen. Siempre va a ser la constante de que no estuvo informado, ¿no? Y no tenía con quién asesorarse, o el operador no tenía la información adecuada, no manejaba, no era profesional de repente, y también es una mala decisión, ¿no? No decidieron bien. Esto conjuga eso, ¿no? Casi todas las totalidades de los accidentes al aire libre son prevenibles, ¿no? Bueno, el nivel de inseguridad o seguridad de una situación dependerá del nivel de información que manejemos, ¿no? Y las decisiones que vamos tomando, ¿no? Ahora, los riesgos, los peligros se van a relacionar, perdón, los peligros se van a relacionar a la actividad. En este caso, nuestra actividad es el sandboarding, ¿no? Tiene sus especificidades. Bajar parado tiene algunos peligros, ¿no? Que es como caer parado y eso va a resultar en muchas cosas. Bajar echado o sentado tiene otros peligros asociados, ¿no? Que es rodar, golpearse con la tabla probablemente, ¿no? Y demás, ¿no? El entorno, la duna, también va a ser un factor de peligro, ¿no? Y se puede convertir en riesgo por el tipo de duna, por la formación, por lo cerrado que puede ser, por el cambio de angulación rápido que tiene la duna, o por lo cóncavo que sea, o con lo convexo, ¿no? Que hace que la tabla se clave o que la tabla vuele, ¿no? Va a ser un factor, ¿no? Lo largo de la duna, ¿no? Cuánta distancia tiene, la hora del día. Ustedes, los que están asociados al sandboarding, saben que la hora perfecta, miel para el sandboarding es 4:30, 5, 6 de la tarde, ¿no? Es donde la tabla, vuela, ¿no? Y las personas que operan sandboarding lo saben bien, ¿no? Y es donde la tabla corre muy bien, ¿no? Sin embargo, el mediodía es siempre un momento inadecuado, ¿no? Porque la cera se pega con la arena, ¿no? Por el calor, ¿no? Y el deslizamiento es más forzado, ¿no? Eh, el equipo va a ser un factor sumamente importante. Solamente para decir algo, no estoy en contra de las tablas artesanales. Creo que es sumamente importante el desarrollo adecuado de las tablas artesanales de los SLED como medio de transición e iniciación para el sandboarding profesional, ¿no? Porque lo que queremos acá es desarrollar una industria, ¿no? De que crezca esto, ¿no? Y esto va a pasar porque los locales los practiquen, más turistas los practiquen, más niños los practiquen, ¿no? Y se generen las dinámicas que se relacionan quizás un poco más al deporte también, pero es lo que queremos. Sin embargo, hay muchos equipos, empezando por las tablas, que son tablas sumamente básicas, muy pesadas, con astillas, con velcros que no funcionan, ¿no? Con nariz y cola sumamente doblada, ¿no? Que no ayuda al desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces es muy importante pensar en la mejora de esta tecnología. Y ahora eso no está muy salido de los pelos actualmente, ¿no? Ya existen marcas que comercializan este tipo de tablas, ¿no? Y también el grupo humano, ¿no? El instructor, su calificación, como hablábamos más adelante. Todos estos factores, estos 4 principales factores van a relacionarse a la gestión de la seguridad, ¿no? Entonces, cuando ustedes le hablen de seguridad, piensen en qué actividad voy a hacer, dónde lo voy a hacer, qué equipo voy a usar y quién me va a enseñar. Tenemos esas 4 y ya estamos haciendo una identificación de peligros y riesgos para luego su valoración. Bien, no es lo mismo, bueno, hay una norma técnica de gestión de la seguridad, ¿no? Y la pauta de esta norma técnica que ha sido nacionalizada y peronizada por INACAL es de que la gestión de la seguridad parte de la gestión administrativa de la dirección de la empresa, ¿no? Y es un efecto en cadena donde se alinean todos a través de establecimiento de políticas, medidas, procedimientos, mejora continua para poder hacer esto, ¿no? Y estamos hablando de mejora continua. Imagínense que ustedes son un emprendedor de sandboarding, ¿no? Y han invertido, o sea, han ganado Turismo Emprende. Entonces tienen inversión ahí y empiezan a contratar gente que le dice que tiene experiencia, pero el primer día les traen una tabla rajada con fórmica y luego de una semana le traen una tabla rota, ¿no? Y incidentes de quejas de las personas, maltrato, no sabe llevarse bien, no comunica y demás, ¿no? Entonces es sumamente importante también los informes y el seguimiento al turista, y eso lo vamos a ver en los anexos un poco, en el anexo 4 del reglamento que se llama el registro de incidentes y accidentes. Esto que te brinda el ministerio permite al operador hacer mejoras continuas de acuerdo para la gestión de la seguridad en las empresas, ¿no? Identificando las situaciones y cómo la hemos solucionado para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque si pasa una vez y no mejoramos, va a seguir pasando, ¿no? Y sigue pasando, y sigue pasando, y sigue pasando, ¿no? Y se convierte en un espacio donde no hay mejora.
Seguramente algunos lo han visto en muchos espacios. Yo personalmente he ido a desiertos muy llenos donde siempre he visto incidentes. Siempre, siempre, siempre. Es clásico. Ahora, hablemos de niveles de dificultad. Hablábamos les decía que las dunas no son iguales, ¿cierto? Que las dunas tienen diferentes niveles. No es lo mismo una duna de 20 metros de longitud con una pendiente de 15 a 20 grados, ¿no? No es lo mismo que una duna de 150 metros con una pendiente de 36, 34 grados, ¿no? No es lo mismo. Entonces, acá en el Perú se ha hecho un trabajo, como un preliminar para identificar los niveles de pistas, ¿no? Considerando pistas, llamémosle a pista, imagínense que ustedes están sobre una duna. Imagínense en la duna norte de Huacachina, ¿no? Para los que conocen, es esta que te da el paisaje bien bonito de Huacachina, ¿no? Que la gente la camina en el atardecer para recibir el atardecer ahí, ¿no? Y ustedes quieren descender esa duna, ¿no? Si ustedes tiran un balón o una bola o una tabla, la tabla va a ir de frente hacia abajo o va a ir en diagonal o va a ser zigzags. ¿Qué es lo que va a hacer la tabla? Va a seguir una línea recta con relación a la gravedad, ¿cierto? Ese es el principio de la determinación de pistas en una duna. En una duna tienes diferentes pistas o espacios por donde puedes deslizarte, algunos más fáciles que otros, más difíciles que otros, ¿no? Y por ejemplo, ese es el caso de la duna Terror Huamanchacate, que es una duna rodeada por cerros y por piedras, ¿no? Entonces, se dan cuenta que la parte izquierda, donde la parte inferior de la foto que se ve, se ha considerado pistas negras, que dice experto con cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la base, inmediatamente te encuentras rocas. Entonces, la persona tiene que tener esa capacidad de frenar rápido. Y si vas a bajar en slide, tienes que tener la capacidad de frenar con 10, 15 metros de anticipación para que llegues ahí frenado, ¿no? Si no, tu tabla se malogra y tú te lastimas. Pero también se identifican espacios para principiantes, color verde, para personas experimentadas, con algo de experiencia, azules, con muy experimentadas o expertos con el color rojo, ¿no? Y de esa forma, imagínense que sus dunas o en su manual de operaciones, ustedes identifican dónde se va a hacer qué, ¿no? De acuerdo al nivel de dificultad, ¿no? Y ustedes saben, para este nivel de dificultad tengo mi personal calificado, ¿no? Si es una duna sencilla, obviamente no voy a llevar a mi personal más calificado, ¿no? Que tiene 10 años haciendo sledding, ¿no? O llevando grupos, ¿no? Llevaré al personal que tiene menos tiempo, ¿no? Porque es un lugar más controlado, ¿no? Donde voy a poder manejarme mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que no en todos los desiertos, no en todas las dunas necesito la misma calificación, ¿no? No, igual, no va a ser lo mismo calificar para sandboard que sled, ¿no? Espero que se entienda eso y si tienen algunas dudas, por favor, háganos saber, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Esto es algo que de repente es un poco académico, teórico, pero ya se ha ido pautando en el Perú. Se han hecho trabajos ya de zonificación o determinación de niveles de dificultad de dunas y hay 4 criterios que consideramos para darle un nivel de dificultad a la pista que se va a bajar, ¿no? La pista, esa línea que se va a recorrer hacia abajo de la duna. 4. Si ustedes consideran que hay alguno más, por favor, se los rogamos, háganos saber, porque en verdad que este proceso se trata de la mejora continua, ¿no? Y en verdad que la opinión de muchos especialistas que están ahí, ustedes que trabajan mucho tiempo en los desiertos, es sumamente importante, ¿no? Veamos, ¿cuáles son los criterios? Primero, la pendiente, ¿no? Por ejemplo, en el valor que le hemos dado acá, ustedes van a poder ver en la parte superior, pendiente se refiere al grado de inclinación con respecto al seno de la duna y la pista, ¿no? Entonces, tenemos desde 0 grados hasta 45, ¿no? Y tiene una valoración de 0 a 10, ¿no? O de 1 a 10. 10 siendo una inclinación muy pronunciada, 6 siendo pronunciada, 3 moderada y 1 inclinación baja y al lado están los grados, ¿no? De las pendientes, ¿no? Entonces, vamos a una pista, identificamos la inclinación o la pendiente, la gradiente, y luego otro factor sumamente importante, no de tanto peso como la pendiente, porque la pendiente es el más importante, es la longitud de la pendiente, cuánta distancia tiene, ¿no? De 0 hasta 100 o más metros, ¿no? Distancia corta, media, larga, muy larga, distancia de cambio de angulación. Este es un factor de corrección sumamente importante también, porque no es lo mismo bajar una duna totalmente plana en su descenso, como por ejemplo, para los que trabajan en Huacachina, la duna norte, ¿no? A comparación de la duna escalera, ¿no? La duna escalera, para los que conocen,
tiene cambios de angulaciones, ¿no? Y esos cambios de angulaciones pueden convertirse en una rampa, en un kicker, ¿no? O pueden convertirse también, quizás, en otras dunas se pueden convertir en una pared que corte el paso de la tabla, ¿no? Entonces hay que cuidar esto también. Y la granulometría. ¿Qué significa la granulometría? Ustedes ya lo saben, ¿no? Es el tipo de arena y cómo se fija esta a la duna, ¿no? Con relación a factores como el viento, la fuerza del viento, la ubicación con relación al viento, la ubicación con relación, la cara que tiene y también el grueso el grosor que tiene la duna, ¿no? Y esto es así como a través de unas fórmulas, básicamente se determinan los colores de la pista y eso nos ayuda muchísimo a gestionar, principalmente si es que yo tengo pistas verdes, llevaré un instructor nivel básico, ¿no? A nivel 1. Si tengo pistas intermedias o expertos o clientes que me piden esto, llevaré un instructor más calificado, ¿no? Y ya a jefe de operaciones, a un nivel así, a una pista negra, ¿no? Bien, ahora veamos la última parte. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, por favor recuerden hacerla, no se vayan a olvidar. Esperamos sus consultas. Ahora, el proceso de identificación, autorización y certificación. Ya hemos hablado bastante del onboarding, gracias por escucharnos. Ahora, tomemos toda esta información, estos insumos, y hagamos el proceso de identificación, autorización y certificación. Son dos. Identificación y autorización, y el otro es de certificación, ¿sí? El de identificación y autorización le corresponde a la DIRCETUR con articulación de los actores locales, y el de certificación le corresponde a las empresas que operan el servicio de sandboarding turístico, ya sea Sandboard o SLED. Proceso de identificación y autorización, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, unos riders, colegas, midiendo los cambios de angulación de una duna, ¿no? Para darle la valoración, ¿no? Bien, ¿cómo funciona este proceso, no? De repente ustedes tienen la pregunta, oye, pero ¿cómo es que DIRCETUR hace este trabajo, no? Según el reglamento, ¿no? Y esto es lo que pauta el reglamento dentro del trabajo que tiene que hacer la DIRCETUR, ¿no? En un proceso dinámico, ¿no? O bueno, las DIRCETURes en general, ¿no? Entonces, lo que hace DIRCETUR tiene primero una resolución, que es la 083-2018, la que dice las modalidades aprobadas de turismo de aventura. Estas son las que pueden ser autorizadas y certificadas, ¿no? Se revisa eso. Quizás de acá a un tiempo se actualice eso, entonces revisarán la norma más actual. Van a tener que levantar la información sobre la oferta actual, el lugar donde se realiza, coordinando con diferentes actores, ¿no? En el caso de, por ejemplo, en el caso de Huacachina, será con el área de conservación regional Huacachina. En el caso de Adrenarena, será con la concesión para ecoturismo de Adrenarena, del señor Mario Vera, ¿no? Y diferentes actores, ¿no? Con relación a eso. Si es las dunas de la Florida que les mostré hace rato, sería con el dueño de la Florida, ¿no? Coordinar con ellos y con los operadores, ¿no? Para luego realizar una visita de campo para verificar en el caso de haber infraestructura o las condiciones de cómo se presta el servicio, ¿no? En el lugar. Esto a veces lo pueden hacer simplemente por un proceso dinámico que se van dando cuenta las DIRCETURes y ya se enteran, ¿no? Lo han visto, lo ven en redes, ¿no? Y ya se van enterando, ¿no? También puede pasar así. Y luego coordina con las entidades, ¿no? Públicas y privadas, ¿no? Las acciones para la identificación, ¿no? Van al lugar y van a levantar la información que requiere el reglamento. En un momento vamos a llegar a eso, ¿no? Y finalmente, después de que el programa coordina con los actores, elabora un informe técnico. Este informe técnico es como un resumen a modo de conclusión que la DIRCETUR o el GERCETUR, ¿no? Elabora para que se lo pase a la dirección al director de la Dirección de Turismo y Comercio Exterior o Gerencia de Turismo y Comercio Exterior, y esto se emita una resolución directoral, la cual legitimiza este lugar que está autorizada, y ese es el primer paso. El lugar tiene que ser autorizado. Se relaciona muchísimo al inventario de recursos turísticos, que un recurso antes que exista tiene que ser inventariado, ¿no? Formalmente para el Estado, ¿no? Y es un poco así, ¿no? Entonces veamos este mapa. Este es un mapa de una locación que gracias a DIRCETUR Lima se autorizó. Probablemente sea la primera de sandboarding en autorizarse.
Entonces nosotros delimitamos el ámbito, el polígono por donde íbamos a operar y desarrollar las actividades de sandboarding, ¿no? Se formalizó a través de un mapa que pueden ver ahí, antes en un área natural protegida que se llamaba Zona Reservada Lomas de Ancón. Esto nos ayudó a desarrollar un contrato con el área que se llamó un acuerdo de conservación, ¿no? Pero sin embargo, acá es donde aprendimos algo sumamente importante, ¿no? Ustedes preguntarán, dirán, ¿por qué el ámbito luce así, tiene esa forma y por qué no lo has hecho cuadrado, triangular o rectangular, ¿no? O circular, ¿no? Más o menos así, ¿no? Hay factores de corrección, llamémosle así, que tienes que considerar, porque, por ejemplo, al frente de ese desierto hay una comunidad campesina, ¿no? Que tiene lotes y tiene granjas de pollos y similar, cercano. Entonces, nosotros no podríamos acercarnos mucho. Es un criterio legal para no llevarlo para el otro aspecto, el otro área que tú ves suelta, ¿no? Que ven libre, ¿no? Social también, social económico, se realizan actividades ahí como el off-road, se realizan actividades de sandboarding, ¿no? Que ya previamente se realizan. Naturales, por ahí hay especies de lagartijas, geckos, insectos, polillas, lechuzas de arenales, hueriqueques, demás que están ahí asociadas en zonas de anidamiento, transición, ¿no? Reproducción, se considera eso porque es área natural protegida. Políticos, si es que hay un apoyo, en este caso nosotros sí tuvimos un apoyo de DIRCETUR Lima que le pareció importante este proceso y lo llevamos en conjunto, ¿no? Y así como el turístico que es la justificación de que se permite realizar ahí, ¿no? Las dunas son apropiadas, tienen el recurso, tienen la accesibilidad, tienen la conectividad, ¿no? Hay señal de teléfono y demás, ¿no? Entonces, estas cosas son sumamente considerar porque son criterios que no necesariamente te pide el reglamento, pero que sí nos te sirve para que el ámbito esté bien delimitado, ¿no? Porque tú dirías, ya hay que hacerlo grande, ¿no? Pero de repente hay un dueño, un tercero, que no quiere que pases por ahí o ingreses por ahí. Eso podría pasar, no estoy seguro, ya me contarán, pero podría pasar en el desierto de California, en Ica, que probablemente tiene accesos, parte de los accesos esté lleno o sea propiedad de privados, ¿no? Que ya tienen delimitaciones ahí, ¿no? Entonces hay que corregir, ¿no? Eso y el ámbito o el polígono se va a amoldar a eso, ¿no? Al saneamiento físico legal, como se llama comúnmente, ¿no? Eh, así, nosotros utilizamos estos criterios, ¿no? Los legales, por ejemplo, en esta zona reservada no había una zonificación previa, entonces solamente se desarrolló un acuerdo de conservación porque era el único tipo de acuerdo que se podía, o contrato que se podía llevar, ¿no? Con esta ANP, que es una ANP en transición, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces esa slide lo voy a dejar para que lo lean, para que lo revisen luego. Y bueno, pasemos a los criterios de identificación y autorización tal cual, ¿no? Ya les hemos dado una pauta preliminar para que consideren y no se vayan con todos los criterios de identificación porque pueden volar, pueden chocarse contra la pared y ya les voy a explicar por qué. ¿Y qué dice el reglamento? ¿No? Esto siempre lo leo porque es lo que dice literalmente el reglamento en su modificación del 001-2019 del 2000, donde modifica ciertos artículos, entre ellos el numeral 5.2, ¿no? Que dice, el órgano competente identifica y autoriza los lugares en los cuales se desarrollarán la o las modalidades de turismo de aventura en el ámbito de su competencia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? En ese caso, DIRCETUR Ica, en Ica, ¿no? En toda la provincia. Indicando como mínimo, eso es lo que se tiene que considerar, ¿no? Lo mínimo en el informe técnico, ¿no? que va a desarrollar DIRCETUR, tiene que tener el departamento, provincia, distritos, anexos, condiciones climatológicas, esto ya hemos hablado del desierto, así que por ahí pueden tomar un poco, ¿no? A menos que tengan unas especificidades hidrológicas, de ser el caso, que casi no hay en el desierto. Geográficas sí, porque se tiene que considerar la morfología, la orografía de estos espacios, y por eso lo hemos hablado, para que ustedes entiendan, y de accesibilidad y seguridad. Ahora, que ustedes son capos en morfología dunar, ya me pueden decir que el desierto tiene ciertas características de accesibilidad, ¿cierto? Por ejemplo, una duna estrella no es lo mismo que una duna Barján, ¿no? No es lo mismo. Ingresar a una duna Barján se ingresa rapidito, pero una estrella, un tubular, dile que entre, a ver, se puede acceder, se podrá evacuar rápidamente. Entonces ahí estamos entendiendo desde la morfología el aspecto de accesibilidad y la seguridad se relaciona a eso, ¿no? Se relaciona a, tanto como les decía, la gestión de la seguridad se relaciona al equipamiento que usamos o al equipamiento que usa el operador, a la calificación que tenga su personal, al lugar donde desarrolla la actividad, ¿no?
y a la misma actividad a la misma actividad que realizan, ¿no? O sea, SLED o Sambor, ¿no? Y ahí es donde viene el criterio del especialista o de ustedes, los especialistas en estas actividades, en sus operadoras, que tienen que detallar qué criterios de accesibilidad y seguridad se consideran, ¿no? Acá, por ejemplo, en la derecha les dejamos una pauta que ustedes pueden utilizar para que consideren qué poner, ¿no? Eh, con mucho gusto. Para tal efecto, se coordina también con gobiernos locales, gremios del sector turismo, entidades deportivas u otras entidades públicas y privadas. Y esa es la parte que me gusta, porque cuando dice privada significa las operadoras. ¿Eso qué quiere decir? Que las operadoras pueden agilizar este proceso para que las DIRCETURES trabajen más rápido esto, ¿no? Ya que muchas veces esto requiere de mucho conocimiento técnico y de la operación tal cual hace la empresa, porque no todas las empresas operan igual, van a cambiar las dunas, una trabajará en Barlovento, otro en Sotavento, uno trabajará en la duna La Escalera, otro trabajará en otra duna, Yair, porfa, sóplame algunas dunas que hay en Huacachina, no me acuerdo. En la Escalera, en la Catedral, la Michi, la Fósil, hay varias. Vale, entonces ya, la catedral, sí me acuerdo de la catedral, es súper, súper técnica. Entonces, es eso, ¿no? Y ahí está comentándonos Yair, ¿no? Que cada quien va a operar diferente y cada quien va a tener diferentes servicios, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante y es sui generis por cada operador. Ningún operador lo hará igual, porque ningún operador tiene el mismo personal, tiene el mismo equipo, opera en las mismas líneas de descenso, ¿no? En los mismos niveles de dificultad de una, y etcétera, etcétera. Yo no puedo decir más porque ustedes ya saben lo que voy a decir. Bien, hasta ahí esa parte, y ahora veamos el proceso de certificación. Está bien para cerrar esto, ¿no? Y de nuevo un shout out ahí a un compañero de Noma Sandboards, con buenas tablas de SLED y de Sandboard, y a un compañero más, ingeniero en ambiental, Iván, que nos ayudó mucho en este proceso de cerrar el procedimiento para identificación de niveles de dificultad de dunas. Bien, veamos ahora el aspecto de lo que ustedes, operadores, ya la parte de la responsabilidad del operador tiene que ver, ¿no? El reglamento de turismo de aventura existe desde el 2016, el que no lo ha escuchado, por favor, actualícese, ¿no? No es difícil, hay varias presentaciones en YouTube, hay presentaciones en Facebook, pueden googlearlas, el año pasado se han hecho un montón de webinars sobre estos temas, así que no estar enterados sobre esto ya es casi un pecado, la verdad. Anexo, ahora, este reglamento da obligaciones, en el artículo 10 del reglamento te da obligaciones a las agencias de viaje y turismo que prestan el servicio de turismo aventura, en este caso de sandboarding o sand sledding, ¿no? Que ambos son sandboarding según la norma técnica. Anexo número 1, 2 y 3. Usualmente se llaman anexo, y disculpe que diga anexos, pero vamos a llamarlos por sus nombres reales, ¿ya? Manual interno de operaciones de la agencia, programa de manejo de riesgos y atención de emergencias de la agencia, programa de mantenimiento de equipos de la agencia de viajes y turismo. Estos son los 3 documentos principales que tú como operador vas a tener que desarrollar. Y cada uno se relaciona operativamente y administrativamente a otros. Por ejemplo, el manual interno de operación, que es el desglose de tu servicio y de dónde lo haces, se relaciona con la declaración jurada que tienen que llenar los turistas al tomar tu servicio, y la declaración jurada de prestar servicios con personal especializado. En el anexo 2, el programa de gestión de riesgos se relacionará obviamente al registro de incidentes y accidentes que le explicaba hace rato, ¿no? Y se relacionará también a la declaración jurada de prestar el servicio con equipamiento alquilado si es que alquilan. Obviamente ese equipo tiene que ser de otra empresa certificada. Y el anexo número 3, que es el programa de mantenimiento de equipos de la agencia, se relaciona con el contenido de primeros auxilios también, ¿no? Que es equipo al final. Entonces ahí tenemos un pequeño sistema que les hemos ordenado por ustedes. Esto ya algunos que me han escuchado lo han visto en otro momento. Pero ahora vamos a atacar directamente los 3 primeros anexos, que son los que ustedes tienen que trabajar para certificarse, ¿no? Una vez que su ámbito ha sido identificado. Ya saben que para identificar el ámbito y autorizarlo, coordinen con la DIRCETUR. La DIRCETUR también está abierta a coordinar, ¿no? Con los actores, con las asociaciones, los gremios, ¿no? Para que puedan cerrar estas brechas, ¿no? Antes de que empiece esto, y en el caso de áreas naturales protegidas, como la concesión de ecoturismo, como el ACR, sí se necesita una opinión favorable de la administración del ACR. Esto puede complejizar el proceso
pero sin embargo también lo hace más rico porque lo hace más técnico y más, digamos, más sostenible, ¿no? Más adecuado también. Así que eso puede ser una debilidad, pero también puede ser una ventaja, depende cómo lo vean, igual que los riesgos, ¿no? Es una oportunidad de hacer las cosas mejor, ¿no? De capacitarnos, de aprovechar este tiempo que tenemos para volver mejor sobre todo a Huacachina, que es un espacio increíble, un ACR que merece lo mejor, ¿no? Y estoy seguro que ustedes van por eso. Bien, dicho eso, el anexo 1 está en la parte derecha, en la parte izquierda van a encontrar el anexo 1 modificados que nosotros le proponemos. ¿Por qué? Porque de repente queda un poquito suelto, ¿no? Pero en el anexo 1 básicamente, ¿qué tienes que poner? Los datos de la agencia, la descripción del servicio que prestas, que muchas veces eso se relaciona con relación a tu itinerario, tu programa, ¿no? Pero también se tiene que relacionar a las dunas que usas, ¿no? A los tiempos que pasas, de repente a las pendientes o a la caracterización que tiene esa duna. Y finalmente, la supervisión del personal de la agencia de viajes, ¿no? Cómo la empresa se garantiza que el operador, que el líder está haciendo un buen trabajo, ¿no? Ahora, nosotros les recomendamos, solamente recomendamos complementen esto para temas operativos de la empresa, no solamente describiendo el servicio prestado, sino también identificando la ruta, ¿no? El track, las paradas, los puntos de interés, los atractivos o las dunas, las pistas que se deslizan, las coordenadas de la ruta, si voy a ir a lugares muy agrestes, donde de repente va a ser difícil que me ubiquen y que si quiero que me ubiquen necesito una coordenada, condiciones para la prestación del servicio al cliente, ¿no? Itinerario o programa, inclusiones o no inclusiones que den de esta experiencia, organigrama y funciones y la supervisión del personal, que es algo que pide. ¿Por qué el organigrama y funciones? ¿Por qué? Porque esta declaración jurada para los empresarios es eso, una declaración jurada, ¿no? Y tiene un valor legal. El responsable legal ante cualquier incidente o emergencia es el empresario, pero también dentro de la organización tiene responsabilidades compartidas. Por ejemplo, si tú pones un organigrama en tu anexo, vas a demostrar que de repente tienes un jefe de operaciones, un área de operaciones, un área de logística, ¿no? Por lo cual habría responsabilidad compartida, primer grado, segundo grado, tercer grado. Entonces no estoy diciendo de que le echemos la culpa a otro, pero sin embargo que es muy importante que todos en la empresa estén concientizados y sensibilizados que muchas veces puede pasar accidentes y accidentes que no queremos y que no queremos que pase por negligencia sobre todo, ¿no? Este es el anexo número 1, no es tan dificultoso. De repente el anexo 2 es el más difícil, el que dicen los operadores, su madre, qué flojera, porque sí saben hacerlo, pero lo que pasa es que como no tenemos la costumbre de hacerlo, no lo hacemos, pues, ¿no? Y es un círculo vicioso. Entonces lo que te dice el reglamento es, ¿no? Identifica los riesgos y emergencias asociados a la práctica de la actividad de turismo de aventura. Te dice, desarrolla los protocolos de emergencia. Tienes que tener convenios con entidades externas, que quiere decir de repente un convenio con una clínica, un contacto con la policía, bomberos y demás, y cómo se comunican ustedes ante las emergencias y cómo capacitas a tu personal con relación a la gestión de la seguridad y la operación, ¿no? Obviamente. Ahora, nosotros les recomendamos que lo hagan un poquito más largo, pero más consistente. Que no hagan solamente la identificación de riesgos, sino de peligros y riesgos, hagan el análisis de los riesgos por su severidad y por la consecuencia que te puede traer, los clasifiques, ¿no? En bajos, medios, altos o menores, altos y críticos, como dice el anexo 2 en su parte posterior. Desarrolles los protocolos de atención de emergencias. Muchos de estos les soplo, pero no le cuenten a nadie que les estoy soplando. Chicos, muchos de estos es básicamente saber primeros auxilios y llevar un curso honesto de primeros auxilios de al menos 16 horas, porque ahí te enseñan los procedimientos para atención de emergencias. Así que, por favor, no se olviden de eso, ¿sí? Convenios o lista de entidades para el auxilio, ¿no? Medios de comunicación efectivos que tú garantices que vas a poder tener una comunicación con la oficina, con el jefe de operaciones para la atención de incidentes y emergencias, y la capacitación al personal sobre el programa de manejo de riesgos y atención de emergencias. Finalmente, tenemos el anexo 3, que es el programa de mantenimiento de equipos de la agencia de viajes, que a mi compañera Ani le gusta. Tiene objetivos que se relacionan con relación a quién va a encargarse de hacer el mantenimiento. Eso lo vemos en el organigrama. Cada cuánto, ¿no? Cuál es el objetivo, cómo se va a mantener el equipamiento, ¿no? Los procedimientos y el uso que se le va a dar, ¿no? Entonces tiene varios y eso se ve ahí, ¿no? Ahora,
Nosotros hemos considerado casi igual, solamente le agregamos instrucciones del uso del equipo, periodicidad y frecuencia del mantenimiento de equipo y acciones correctivas para ¿no? De hecho, que no es difícil, en realidad es ordenar un poco la casa y nos sirve tanto para el que está en la academia, para que aprenda bien a entender la modalidad de turismo aventura, para el que está como líder, para que ordene sus ideas y sus procedimientos, para el empresario, para asegurarse de que tenga una forma de garantizar la calidad, la seguridad y la preparación de nuevo personal, para el gestor público, para asegurarse de que la empresa es segura, ¿no? Que ese es el enfoque actualmente, ¿no? Eh, bueno, las obligaciones como se ven en el reglamento son estas, ¿no? Cumplir con las normas de salubridad, higiene y protección, además de conservación del medio ambiente. Y no se olviden, chicos, conservación del medio ambiente. Es por eso que en áreas naturales protegidas vamos a tener limitancias. Tenemos que entender cómo y preguntarnos a diario cómo podemos desde la operación turística mejorar la conservación a la conservación de las dunas, de la formación de las dunas, del paisaje de las dunas, de la flora, la fauna y eso. Si no nos preguntamos eso, en ANP vamos a ir volando. Ojo, les voy diciendo. Brindar información al turista sobre las condiciones y equipamiento mínimo requerido para el servicio, brindar una charla de información y orientación a los turistas, eso se ve en el anexo 7 que les contaba, prestar el servicio con equipamiento autorizado, contratar a líderes o conductores de canotaje, ¿no? En general líderes para que brinden, que sean calificados y que brinden buen trato, contar con el equipamiento mínimo y prestar el servicio con las modalidades autorizadas, ¿no? Eso es un poco la pauta y finalmente ya casi hablemos del personal calificado en turismo de aventura, ¿no? Un poco les hablé al principio de las competencias que tiene que tener un personal de sandboarding, eso por ejemplo, desde la comunidad del sandboarding lo manejamos bastante así, ya estamos avanzando en eso. Sin embargo, para la normativa del turismo también te pide otras cosas, ¿no? Primeros auxilios, si es que tienes más de 3 años trabajando o tienes bastante tiempo trabajando, puedes hacer un proceso de certificación por competencias laborales que está en desarrollo por el Senfotur. Puedes también ser un deportista calificado, ¿no? En el caso del sandboarding todavía no tenemos federación, estamos en el camino de eso, ¿no? Tener a 3 más años de experiencia con constancias de trabajo, ¿no? También puede ser algo de eso, ¿no? Y también como líder nosotros tenemos que estar capacitados en el manual interno de operaciones, en el programa de manejo de riesgos, en el programa de mantenimiento de equipos, porque esto lo va a aplicar el líder dentro de sus, ¿no?, labores diarias, ¿no? Y es así que se forma el líder, ¿no? Finalmente, lo que DIRCETUR te va a dar o va a emitir es una resolución directoral, ¿no? Y una vez que se emite la resolución directoral, con la declaración de la actividad en el lugar, ¿no? Con las coordenadas, en ese caso están las coordenadas del polígono, del ámbito, ya tú te puedes certificar haciendo una solicitud, anexando el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3 y el anexo 5 mínimamente, ¿no? Y los otros anexos tienen que estar implementados en tu operación para cuando DIRCETUR haga la visita por la solicitud de certificación correspondiente, ¿no? Y es así que ustedes se pueden certificar, por ejemplo, en este caso de Sanborn. Bien, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado, espero hayan entendido, espero hayamos entendido básicamente y empecemos a valorar los desiertos por los servicios y beneficios que nos dan, ¿no? Yo tengo mucha pasión por los desiertos y si hay algo que quiero que aprendan hoy es básicamente a entenderlo y valorarlo, ¿no? Y empezar a verlo por lo rico que es y los beneficios que nos brinda a nosotros que estamos ahí y nos da tantos beneficios, ¿no? Solamente para decirles algo, ¿no? Algo muy pequeño. Yo empecé haciendo snowboard y a mí me costaba $100 ingresar a hacer un día 8 horas snowboard en un centro de esquí privado. Ellos te brindan servicios y uno de los servicios que te brindan es el aplanamiento de las pistas, ¿no? Con rayitas, ¿no? Acá en el Perú, en muchos lugares no pagamos casi nada o ínfimamente y podemos deslizarnos de dunas que se recuperan solitas con el viento y te dan el mismo servicio que en el extranjero te cobran un montón. Así que hay que valorar esos servicios ecosistémicos que nos dan la naturaleza. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas. Listo, Aldo, muchas gracias. Tenemos algunas consultas en el chat del Meet. Alex Alfredo Coelho nos menciona, en Huacachina se están retirando dunas, lo que deja un vacío para las corrientes de viento. ¿Esto afecta a otras dunas?
Interesante pregunta, Alex. Tendremos que evaluar más el caso, pero el hecho que se estén retirando de una significa que de repente se están moviendo por relación a algunos cambios digamos, en los alrededores o en los sedimentos que trae el viento, de repente donde se forma, desplaza el viento la arena. Tendríamos que evaluar eso. Tendrías que volar también de repente hay otras actividades que están afectando, o se están moviendo simplemente para otras dunas, otros espacios, ¿no? Las dunas se mueven y van variando un poquito, por eso es que la duna norte no se ha movido mucho, se mueve de poco en poco, ¿no? Se pueden dar cuenta, no es que las dunas caminen y anden, ¿no? Eso es una gran mentira. Yo personalmente no veo que se muevan tanto. Se mueven, sí, cambian de forma, sí, por la influencia del viento, ¿no? Pero tendríamos que evaluar más esto, ¿no? Ya que es una pregunta muy compleja y hay que evaluar bastantes cosas. Más bien, quédate conectado y si tienes más dudas, por favor, no dudes en quedarte con nosotros, Leo. Vale, Gracias. gracias. De ahí tenemos una consulta por parte de Jair Donaire, que nos dice, buenas noches, ¿cómo ven la evolución del sandboarding en unos años? El sandboarding ha crecido mucho. La verdad que tengo que decir que me siento muy orgulloso de mucha gente que está metida en la comunidad de sandboarding, sobre todo en el tema deportivo, en el aspecto deportivo, ya que el sandboarding, casi todas las regiones se enfoca en preparación de niños, de menores, de involucrar a más gente con este deporte, y eso lo único que está creando es más personal, más personas metidas con estas actividades de desierto, ¿no? Beneficios para la salud, ¿no? Entonces yo veo mucha más gente calificada para estos deportes, estas actividades en el futuro, ¿no? Y que los pioneros que han estado ahí empiecen a tomar roles de gestión, ¿no? Para llevar a otros niveles el deporte y la actividad, ¿no? Así que muy prometedor, Yair, y creo que tú eres parte de eso. Vale, algo. Bueno, de ahí tenemos un comentario por parte de Alexander Aparca, que nos dice, buenas noches. En Huacachina generalmente practican sun sled, ya que el turista está siempre de paso, máximo 2 días, y para aprender el sandboard es necesario tener clase. Aldo, ¿sí me escuchas, cierto? Ani, discúlpame, lo que pasa es que mi celular se va a apagar. Dame un segundo que voy a ponerlo a cargar, porfa. Mientras tanto voy a pasar de slide y puedes, por favor, ir mencionando lo del slide, por fin. Ok, vale, está bien. Bueno, mencionarles que tenemos un podcast, es el primer podcast de turismo de aventura del Perú, así que lo pueden escuchar a través de Spotify y también lo pueden encontrar colgado en el YouTube. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, ahí también vamos a estar posteamos semanalmente información acerca de lo que es el sandboarding. Nos encontramos en Facebook y en Instagram también. Y comentarles que tenemos un curso de instrucción de sandboarding que se está dictando de manera online. Son 8 sesiones de este curso y consta de una evaluación tanto teórica como práctica y salen certificados como instructores de sandboarding. Si tienen más consultas acerca del curso o del podcast, pueden dirigirse a nuestra página de Facebook y ahí van a encontrar un link para mayor información también. Gracias, Ani. Disculpen, chicos, se me estaba apagando el celular. Ahora sí, continuamos con las preguntas, por favor. No se pierdan el podcast y chequen el curso que les puede interesar. Vale, tenemos una última pregunta. A ver, déjame buscarlo que se me perdió por acá. Ah, ya, a ver, Luis Héctor nos menciona, ¿es recomendable hacer esquí en la duna? Si me preguntas a mí, yo diría que sí, dependiendo en qué duna. Si tienes una duna de corta pendiente y espacios pequeños, no, porque el esquí requiere, por la fricción que realiza sobre la arena, requiere mayores pendientes
y sobre todo requiere personas que tengan ya la experiencia, porque es un deporte bastante técnico, ¿no? Inclusive un poquito más técnico en la parte ya profesional que el sandboarding o el snowboarding. Así que sí recomiendo, en Huacachina lo hacen ya varios operadores, acá en Lima también lo hacemos, es sumamente bueno, pero siempre con experiencia, y si no tienes experiencia, llevar clases con un instructor. Vale, Aldo. De ahí tenemos un último comentario, me parece. Por parte de Julio Pérez nos dice, ¿quién puede determinar si se puede o no usar vehículos motorizados sobre las dunas? En Médano Blanco, Sechura, es una realidad muy diferente a otros desiertos y otras dunas. Tenemos un tema que justo sucedió hoy y han habido opiniones divididas, pero sería bueno saber quién es el ente que regule esto y dé sustento técnico. Bien, gracias por la pregunta. Partamos analizando que Médano Blanco es un desierto que está dentro de un territorio de una comunidad campesina. Entonces, para la ley nacional, para el reglamento nacional, es la comunidad campesina la responsable de la gestión y administración de este espacio. Sin embargo, eso es la ley, ¿no? La gestión y cómo se llevan las cosas es diferente, ¿no? Acá puede actuar el municipio en articulación, de repente en una mesa técnica con la comunidad y los operadores, y que se determinen estudios como los de capacidad de carga para determinar cuánto carga y con cuánta frecuencia, ¿no? Con cuánto peso, ¿no? E intensidad se va a realizar una actividad, en qué horarios, ¿no? Con qué números, y a partir de ahí se determinen normas de uso y normas de conducta que se puedan llevar para que el lugar, la duna, mantenga su recuperación normal. Si no se hace esto, si es que no hay una articulación entre actores, probablemente crezca el mercado y esa duna vaya perdiendo su formación, ¿no? Ya que es una duna Barham y no es una duna que tenga mucho sedimento cercano a este, ¿no? Y es algo que hay que cuidar porque paisajísticamente también se daña bastante, ¿no? Una de las recomendaciones que les daría sumamente rápidas es de que distribuyan el uso de la duna en diferentes sectores por temporadas para que no dañen siempre el mismo sector de la duna y no pierda esa capacidad de retener la arena, ¿no? De mantener la arena, ¿no? Y de reformarse con el viento que tiene. Eh, es la mejor respuesta que te puedo dar. No hay un ente digamos, que verifique algunas. No puedes contratar a un geógrafo para que te haga eso también, ¿no? Un estudio podría servirte, ¿no? Pero lo más adecuado en turismo y en actividades de al aire libre, en este caso, en turismo en espacios naturales, es pensar por empezar a gestionar esto de una manera articulada, ¿no? Con los actores, porque al final hay varios actores que influyen y tienen obligaciones, responsabilidades, funciones con relación a esto, ¿no? Esa sería. Listo, Aldo, muchas gracias. Bueno, hay una última consulta más de Américo. Nos menciona, bueno, nos dice, buenas noches. Para certificar el personal calificado, para que tenga el certificado de competencias laborales, ¿es necesario que un instructor de Sambor lo califique? No, la verdad que no. El proceso de certificación por competencias laborales es un proceso de certificación por evidencias. ¿Qué quiere decir? Que el evaluador va a buscar, de acuerdo a los estándares, ¿no? Nacionales de normativa, principalmente la norma técnica peruana y el reglamento de aventura, y normas de competencia con relación a liderar grupos, va a medir de que el líder que sea evaluado cumpla con los requisitos mínimos, ¿no? No necesariamente cumpla a través de un examen, sino que puede ser observándolo en el trabajo, viendo videos de su trabajo, fotos, declaraciones de terceros, ¿no? Y se evidencia de que es competente. No importa que un instructor, digamos, profesional lo certifique, podría ayudarle, sí, a pulirlo, ¿no? Podría pulirse el personal, pero no es necesario, ¿no? El proceso de certificación por competencias laborales es sumamente democrático. Que por cierto, todavía no está implementado. Vayan a la página de Senfotur para chequear y hacer presión ahí. Listo, Aldo, muchas gracias. Bueno, me parece que ya no hay más consultas o a través del chat. Si alguno igual desea abrir el micro para realizar alguna pregunta, siéntase libre de poder encender tu micro.
En todo caso, mencionarles que al término del webinar vamos a tener una sesión de asesorías para aquellos operadores o empresas que deseen que se les realice un diagnóstico en base al reglamento de turismo de aventura. Justo mi compañera está pasando un link de inscripción, un formulario a través del chat. Así que a todas las personas interesadas los invito a poder registrarse. Tenemos una última consulta de Alexander Aparcana. Nos dice, tengo más de 15 años haciendo servicios turísticos en Huacachina. ¿Necesito ser instructor para certificar? Ajá, interesante. El término de instructor pasa porque así te denomines, te consideres tú, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú a mí la normativa no me considero un instructor, pero yo de formación sí me considero un instructor, ¿no? Y me he formado en eso y me sigo formando. En la normativa no existe el término instructor, y la labor que hace se relaciona al líder, sí, que ya es un término que se va a acuñar, ¿no? Pero no necesitas ser un instructor para certificarte, ¿no? Necesitas tener la experiencia mínima de 3 años al menos haciendo esto, pero esta experiencia tiene que estar avalada a través de constancias de trabajo de alguna empresa que te haya emitido, ¿no? De repente tu propia empresa. Esto es una forma en que tú garantizas de que eres una persona con experiencia y seguramente la experiencia que tienes te ha enseñado muchísimo, entonces eso te califica, ¿no? Además, eso necesitas primeros auxilios y atención al cliente, no se olvide. Listo, Aldo, muchas gracias. Me parece que esas son todas las consultas. Mi compañera va a estar viendo el link, creo que tienen algún inconveniente para poder registrarse. Agradecerles a todos por su asistencia en el webinar. Ya estamos dando por concluido la presentación y para poder cerrar vamos a dar pase a Fátima, que es encargada de la Dircetur de ICA, para que nos pueda dar unas palabras de despedida. Fátima. Hola, ok, muchas gracias, Ani. Bueno, después de esta explicación tan importante de Aldo y de todos los detalles para poder solicitar el certificado, creo que todo nos ha quedado muy claro el horizonte que debemos seguir, ¿no? Sobre todo dentro de las competencias del sector público y el sector privado para trabajar de manera articulada, poder corroborar los lugares donde desarrollar el Sandboard y posteriormente las agencias de viajes formales puedan solicitar su certificado. Me ha parecido una explicación muy dinámica, estoy segura que muchos los han valorado muy bien. Gracias, Aldo, y te esperamos en ICA nuevamente para que puedas Sí, apoyarnos. nos vemos por allá. Más bien, vamos a hacer una fotito grupal, ¿les parece? A ver, todos los que Okay. puedan prender la cámara, asúmense para compartir el momento con ustedes, que ya que es un gusto tener a tanta gente capa, ¿no? Que está bastante tiempo en el sandboarding o en el turismo, algunos que se están formando, otros que están en la gestión, ¿no? Diferentes actores, ¿no? Acompáñenos ahí, chicos, a ver. Ahí está, a ver, Chuck. Hola, Chuck, ¿cómo estás? Desde Trujillo. Aarón, ¿cómo estás, Aarón? Juan Carlos, un gusto saludar a Omar. Richie Tour, ¿no? Ahí estamos. A ver, vayan conectándose, chicos. Encendiendo su camarita, les vamos a dar 30 segundos más para que activen su cámara. A ver. Aldo, ¿qué tal? Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, bien, muchas gracias, Macín, por todo y la verdad ha sido muy bonito escuchar toda la charla que has brindado y agradecer, pues, ¿no? Es muy importante tener ese tipo de apoyo parte de ustedes con mayor conocimiento. Y nada, nosotros encantados de seguir avanzando con el proceso de calificación para poder tener la certificación, ¿no? Nosotros, bueno, pues los que nos conocen, nosotros somos Chaucato Tour acá en Paracas, Pisco. Operamos el desierto de California con visitas al Oasis Costa Rica, La Palma y Morón. Bueno, hemos dejado de operar un poco por la cuestión que la pandemia no está activado, ¿no?
Pero la importancia de esta zona tiene mucho potencial al futuro, ya que es la conexión al valle del Pisco, al origen del Pisco, ¿no? Entonces, los que conocen el Valle del Pisco tiene mucha historia, o sea, tenemos zonas arqueológicas, producción de vino, pisco, es el origen del pisco, y la naturaleza que tiene el desierto, el contraste con mar, desierto llano, dunas, y de pronto pronunciación de la sierra, ¿no? Porque Humay ya es sierra, entonces es un valle muy rico con muchos recursos. Gracias, estamos trabajando y queremos acercarnos lo más que se pueda a la certificación y ser parte de DIRCETUR, de PROMPERÚ, parte del equipo de todo el Perú para poder brindarles lo mejor que se pueda, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Buenísimo. Qué gusto, Juan Carlos. Ahí ya tienes el contacto, ¿no? Con DIRCETUR. Coordinen, articulemos, ¿no? Trabajar en equipo es la mejor forma, en verdad. Así que cuentan con nosotros también. Gracias. Y llegamos ahí por el pisquito. Bien, a ver, pasamos por la foto. A ver si el equipo lo puede tomar. A ver, nos cuenta, a la cuenta de 3. A ver, yo voy a tomarlo por si acaso. A ver, 3, 2, 1. Listo. Muy bien. Gracias a todos, chicos. Qué gusto saludarlos y conocerlos, a muchas caras nuevas, algunas conocidas. Un gusto, en verdad. Y estamos ahí. Nos vemos en las sesiones de asesorías para los que se han registrado. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Gracias, Fátima. Gracias a DIRCETUR. A ustedes, a todo el equipo. Gracias. Gracias, Ani. Muchas gracias, Fátima. Las personas que estén interesadas en recibir asesorías pueden aún quedarse en este Meet para poder en los siguientes minutos brindarles detalle de ello.